Bien, muy buenos días. Sean muy bienvenidos a esta tercera conferencia, exposición del ciclo que estamos desarrollando en este mes de julio en Se dice Libertad, que lleva por título Entre Clio y Psique, explorando los vínculos entre historia, psicología y libertad. Para Se dice, por supuesto, es un gran gusto poder contar con su participación y especialmente con la participación de quien hoy nos honra y nos acompaña para ahondar en los temas de este ciclo, que es el profesor Rafael Arraiz Luca. Bueno, muy conocido en nuestro país y también fuera de él, así que voy a leer muy brevemente parte de su extenso currículum. Profesor Rafael Arraiz es abogado, magíster en Historia de Venezuela y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor titular de la Universidad Metropolitana en Caracas y es individuo de número en la Academia de la Lengua también en Venezuela. Bueno, es autor de una muy extensa obra en historia, en poesía, pero también en algunos libros que vamos a mencionar hoy y que nos van a guiar un poco en la conversación que vamos a tener hoy con el profesor Arraiz. Precisamente son libros que tratan sobre los temas, o parcialmente al menos, sobre los temas que vamos a desarrollar en este tercer encuentro, que va a cambiar un poco el formato. Hoy, para hacerlo algo más interactivo, dinámico, vamos a desarrollarlo a través de una conversación. Entonces, quien les habla va a ir generando algunas preguntas para el profesor y luego de la conversación que iremos teniendo en torno a estas preguntas, daremos paso pues a las preguntas, comentarios de quienes participen a través de el chat para formular preguntas en nuestra sesión de Zoom de hoy. Le hemos invitado al profesor Arraiz para profundizar en el siguiente tema, como está indicado en el programa del ciclo: el estudio de la historia como parte esencial de la indagación en el orden psicoanalítico propio. Y este título nos vino pues a la mente a propósito de una entrevista en la cual tuvimos oportunidad de escucharle junto con Román Losinski, hablando de lo que había sido su proceso de formación en el área de la historia, e hizo esta afirmación. Bueno, qué importante es esa indagación, ¿verdad? En el estudio de la historia, en el conocimiento de lo que nos antecede como individuos y como sociedad para poder lograr una mejor autocomprensión. Entonces, bueno, bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto muy grande, Luis. Un gusto estar contigo y con estos participantes, estos oyentes que harán preguntas en su momento. Dice. Claro que sí. Bueno, aprovechemos entonces el tiempo y vamos a partir, quizás en esta primera parte de la conversación, con algunos temas que más bien tienen que ver precisamente con la experiencia psicoanalítica y con lo mítico, ¿no? Que de pronto son ámbitos que se consideran tan privados, tan íntimos, y en algunos casos tan complementarios a lo que es nuestro día a día, bueno, que están fuera, por ejemplo, de lo que son las discusiones acerca de la libertad, y pareciera que más bien tienen bastante relevancia, ¿no? Bueno, Claro. eh, la primera inquietud me surge de la lectura de su libro, Rafael Arraiz Luca, de la vocación al compromiso. En la página 192 de este libro, comenta sobre la experiencia analítica usted lo siguiente: extraordinaria experiencia. Crecí mucho con esta, digamos, experiencia. Me ayudó a entender. Fue una maravilla. No solo recomiendo la experiencia, sino que me parece inconcebible contar con la posibilidad de la experiencia psicoanalítica y no tenerla. Es una herramienta extraordinaria, una gran ayuda. La gente que ha estado en análisis es distinta de quien no, así de simple. Para los creadores e intelectuales es una obligación, diría sin que esto suene autoritario. Claro. Entonces, en función, digamos, de esa reflexión, la pregunta que me surge es: ¿en qué medida podemos considerar que esa experiencia psicoanalítica es esencial, independientemente del rol, digamos, que desempeñemos, para una práctica de la libertad consciente, plena y responsable? Bueno, la primera obligación que tenemos los seres humanos es con uno mismo. Esa es la primera deuda que nosotros tenemos en la vida. ¿En qué se traduce eso? En formarnos, en saber quiénes somos.
Esto yo entiendo que produce mucho ruido porque crecemos dentro de un mundo judio-cristiano, católico, donde se nos enseña que nuestra primera obligación está con los demás. Eso es cierto, pero para poder servir a los demás, tienes que servirte primero a ti mismo, formarte, construirte, tallarte. Hay una metáfora budista que a mí me gusta mucho y es la metáfora de un avión que pierde la presurización. De pronto se le va el oxígeno a la cabina. Si tú tratas de ponerle la mascarilla al que esté al lado, mueres tú. No logras ponerle la mascarilla y tampoco sobrevives tú. Lo primero que tú tienes que hacer para poder ayudar al que esté al lado es ponerte tú la mascarilla. Esto mucha gente lo interpreta mal, dice que esto es egocéntrico, que esto no es colectivista, que esto no está enfocado en el bien común de los cristianos, pero eso es falso. La primera obligación que uno tiene es con uno mismo, con su formación, y dentro de la formación personal está la tarea de saber quiénes somos. Y si existe una ciencia avanzada a lo largo de todo el siglo XX, gracias a los hallazgos de Sigmund Freud, gracias a los hallazgos de Carl Jung, gracias a los hallazgos de Jacques Lacan y de muchos otros grandes médicos, psiquiatras o psicoanalistas, ¿por qué uno no va a recurrir a ese instrumento que está allí, que es un reservorio de conocimientos importantes y que te van a ayudar a entender cómo funcionas tú internamente, ¿no? Yo creo que eso es una razón muy importante para la libertad, porque si no sabes quién eres, si no sabes cómo funcionas, cómo eres, pues tus niveles de autonomía, de independencia, de autosuficiencia, son menores, obviamente. Y la libertad está basada fundamentalmente en que seamos capaces de ser y hacer sin depender en los términos de las muletas. Por supuesto, siempre dependemos de todos porque vivimos en una sociedad y las interrelaciones son así. Pero hay que fortalecer la personalidad, hay que fortalecerla. De nuevo, aquí viene otro cortocircuito entre el catolicismo y el budismo. ¿Qué te dice Buda? Tienes que fortalecer tu personalidad a tal punto que tú logres sobrevivir en medio de una gigantesca tormenta, un maremoto que tengas alrededor y que tú estés allí imperturbable. Esto es un cortocircuito porque se supone que si hay un maremoto y un terremoto y huracanes y tempestades a tu alrededor, tú deberías estar tratando de ayudar a los otros que están en el mismo trance tuyo. No, lo primero que tienes que hacer para poder ayudar a los demás es sobrevivir en medio de ese terremoto. Entonces hay muchas razones, Luis, que conducen a que la experiencia psicoanalítica sea muy valiosa, tanto para lo personal como para el conocimiento de la historia, porque una vez que tú tienes formación, o más que formación, experiencia psicoanalítica, eso también va a imantar, va a irrigar, va a enriquecer tu visión de los hechos históricos o sociológicos o económicos. Uno nota cuando está leyendo a un autor que el autor tiene formación psicoanalítica. Hay un caso que a mí me parece asombroso. Uno de los mejores historiadores de nuestro tiempo es Richard Tarnas, que tiene un clásico. Él es un profesor de historia de la Universidad de Harvard. Tiene un libro clásico que se llama La pasión del mundo occidental. Cuando uno lee ese libro, uno se da cuenta de que ese historiador tiene una enorme influencia junguiana y que eso es lo que le permite una comprensión de los hechos de esa magnitud que él alcanza allí. Entonces, claro, si nosotros organizamos el mundo en estamentos estancos, en parcelas que no deben tocarse, esa gente que te dice, no, yo soy economista, a mí no me interesa la literatura,
No, yo soy ingeniero, ¿para qué quiero yo estudiar historia? Eso no sirve para nada. Esa es una educación fracasada. La educación es multifactorial, plural, que incluye muchos otros elementos. Eso se sabe, pero hay que reiterarlo 1000 veces porque la mayoría de las personas, curiosamente, no lo saben, Luis, no lo saben, lo ignoran, no se los han dicho, más bien lo que les han dicho es lo contrario. Les dicen, si tú estás estudiando ingeniería, tú no tienes que estudiar historia, tú no tienes que tener, si tú tienes que ser un gran ingeniero, por Dios. Sí, Eso es mi primera respuesta. Esa bien. es. De hecho, digamos, la tendencia es a la hiperespecialización. Entonces, más bien cualquier conocimiento ajeno a eso que se está supuestamente conociendo, se ve como una pérdida de tiempo, ¿no? Y cada vez entonces nos alejamos de lo que los antiguos en su momento pareciera que nos explicaron muy bien o nos mostraron muy bien, que es la conexión de los diversos saberes, ¿no? Como bien lo señalas. Ahora fíjate, Este, Luis, fíjate, para ahondar sí, en esto, yo no niego la especialización. Desde Platón, la división del trabajo no fue especializando, Aristóteles lo reafirma, todos estamos a favor de la especialización, pero no estamos a favor de la especialización que se niega a tener visiones holísticas. Eso sí es correcto. absurdo. Eso sí es Ujú. absurdo. Un médico de rodillas, es el médico que más sabe de rodillas en el mundo. Bueno, muy bien, perfecto. Usted es un médico de rodillas, pero por favor, entienda el comportamiento general del cuerpo humano. Entienda si es posible el comportamiento, el funcionamiento de la psique o que al menos eso existe. Porque muchas veces las rodillas que usted está reparando, que usted está interviniendo, operando, son una expresión de un problema que usted no lo tiene en la rodilla, lo tiene en otra parte. Entonces la especialización, aplauso, pero tengamos visiones generales, porque es que si no, ¿cómo comprendemos, no? Ujú, ujú. Caemos en un aislamiento también, ¿no? Claro. Bien, de alguna manera conectado con lo que conversamos, está el tema de los mitos, que, bueno, abordas extensamente en otro de tus libros, que es La otra búsqueda, y en este texto, en la página 185, estás comentando la obra de Joseph Campbell, comentas lo siguiente. Campbell cree que la felicidad está vinculada con la realización personal y esta depende del hallazgo del mito que vive en nosotros y nos lleva a su decantación. También puede ocurrir que no abramos la puerta, que nos quedemos en el umbral y que el tren pase de largo, que no sepamos escuchar su llamado o que, habiéndolo escuchado, no seamos capaces de salir de nuestra zona de confort en busca de nuestro destino, nuestra vocación. De hecho, es lo que ocurre a millones de personas. Es así. Entonces, en ese sentido, la pregunta es un poco, ¿no convendría que en general las personas, en especial si de la libertad se trata, modifiquemos un poco esa visión algo peyorativa que tenemos sobre el tema de los mitos y más bien veamos que en ellos hay una fuente de conocimiento relevante para, bueno, de nuevo, nuestra propia autocomprensión, pero también del contexto del cual somos parte? Claro, Campbell es un gran autor, es uno de los grandes mitólogos y mitógrafos del mundo. Murió hace ya unos años, en la década de los años 80. Están publicando toda su obra. En español se consigue prácticamente completa. Es un autor, a mi juicio, indispensable. De nuevo, junguiano. Es decir, una interpretación profunda de la mitología, de los arquetipos. Cuando él dice eso, Luis, que cada nación, cada persona debe hallar su mito, en el fondo de lo que está hablando, el mito supone el hallazgo de una vocación. Y eso sí está muy vinculado con la felicidad, que es lo que él está trabajando allí. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo entre la felicidad y la vocación? Muy sencillo. Las personas afortunadas que consiguen su vocación, que dicen, esto es lo que a mí me gusta hacer, son personas mucho más cerca de la felicidad
que las personas que pasan la vida sin encontrar esa vocación, ese mito, a eso es lo que él se refiere cuando utiliza el concepto mito allí, ¿no? Es decir, cada quien encuentra su lugar en el mundo de acuerdo con la tarea que desempeña, de acuerdo con su trabajo, porque nosotros venimos al mundo a trabajar. Claro, el verbo trabajar tiene unas cargas terribles, la gente lo siente como un castigo, pero no, trabajar es el camino de la felicidad si tú tienes una vocación definida, una vocación que tú encontraste. Entonces, para encontrar esa vocación, ¿qué se necesita? Libertad, absoluta libertad. Por eso los padres le hacen un daño terrible a los hijos cuando le imponen unas carreras universitarias, cuando le imponen la continuación de un negocio. Usted, yo fundé esta bodega, usted tiene que continuar con esta, no puede dejar esto y obligan a unos hijos a asumir unas tareas para las que no están hechos. Eso es terrible. De modo que la libertad es fundamental para encontrar la vocación. Es decir, es decirle a la gente, mire, usted es libre, encuentre y haga lo que usted quiera. ¿Me explico? Ahora, vamos, porque tampoco es fácil encontrar la vocación, ¿no? Porque hay otro mito funcionando todo el tiempo dentro de la cultura judeocristiana, católica sobre todo, católica, en los protestantes son menos. Ese mito es el que lo que vale la pena es lo que supone un gran esfuerzo para ti. No, lo que vale la pena es para lo que tú tienes grandes habilidades y te resulta muy fácil desarrollarlo. Es al revés, es al revés. No te empeñes en desempeñar tareas para las que no tienes los atributos necesarios para desempeñarlo. Por eso descubre tu vocación. Fíjense el caso de Gustavo Dudamel, que es un caso bellísimo. Este es un niño del sistema de orquestas del maestro Abreu en Barquisimeto, de un origen popular. Es violinista. Tiene 8, 9, 10 años. Creo que 10 o 12 u 11 años. Está en la fila de los violines. El director no llegó. Y el muchachito se levanta, agarra la batuta, tiene la partitura enfrente y empieza a dirigir, sin haber estudiado dirección ni absolutamente nada. Y se da cuenta en ese instante de su vida que allí está todo su destino. El maestro Abreu, le dicen al maestro Abreu, mire, aquí un violinista, un chamito se paró a dirigir, esto fue impresionante. Abreu va, lo conoce, lo busca, ve que ahí están los atributos y es Gustavo Dudamel, el más grande director de orquesta del mundo en este momento, muy probablemente. Entonces, ahí hubo el hallazgo de una vocación. Pero ¿qué se necesitó? La libertad. La libertad en ese momento, el azar, porque el director de la orquesta no llegó, y la libertad que tuvo el niño de levantarse y tratar de dirigir por contribuir con la situación de la ausencia del director. Ese es un ejemplo extraordinario para entender el tema de los mitos de los que habla Campbell y las vocaciones, ¿no? Sí. ¿Y en qué medida entonces, más bien digamos, el apoyo que los mayores respecto de los niños y probablemente quienes pretendan o aspiren a liderar sociedades deben darle al resto de sus conciudadanos es esa invitación a no tener miedo a esa indagación interna de encontrar las vocaciones, de encontrar, digamos, aquello en que hayan disfrute, ¿verdad? Totalmente. Produciendo, creando, compartiendo, intercambiando. Claro, Es porque así, al final es tener incentivos para hacer lo que se hace, ¿no? Y claro. esa es la mejor forma, pues, de avanzar, sin duda. Y, y huirle Bien, y huirle a una educación castradora, que la hay, correcto. y mucho. Los padres que le dicen, no, usted cómo diablos va a ser cantante, cómo se le ocurre, de qué va a vivir. No, yo quiero ser cantante. O sea, ahí hay un tema que no hemos ventilado suficientemente en la educación. El autoritarismo de los padres
que causa daños profundos en la vida de los hijos, imponiéndole sus propias ambiciones que no tienen que ver con las vocaciones que esos niños pueden tener. ¿Vale? Claro. Incluso también se ve precisamente en estas ocasiones con de pronto esa idea de que todos tienen que ir a la universidad, que un título universitario es condición para que tú puedas en la vida avanzar. Bueno, dependerá nuevamente, seguramente, del tema de las vocaciones. Es decir, porque ahí uno a veces lo advierte, ¿no? En las salas de clase, de pronto personas que no están a gusto, pero están allí porque algún tipo de presión las llevó a estar allí y están desaprovechándose para sí mismos y para los demás, ¿no? Pero por Totalmente. esa creencia o ese mito, en el mal sentido en este caso, de que, bueno, si no lo haces, entonces eres menos que otros o te vas a quedar atrás. Así Sí. es. Bien, vayamos entonces un poco a la historia ahora específicamente. Y aquí, partiendo, conectándolo con el título de la charla de hoy, de la actividad de hoy, la pregunta que nos surgía es, ¿qué impacto a tu juicio puede tener en la autocomprensión de una persona el que siga ideas distorsionadas o que sencillamente ignore la historia de la sociedad de la que se es parte? Es decir, ¿cómo va por la vida alguien que se relaciona con su historia de una forma más bien ambigua, distorsionada? Porque la han llenado pues de estereotipos o de interpretaciones falaces, o que sencillamente prescinde de ello. No, Bueno, no me interesa, imagínate, yo no. los venezolanos tenemos un posgrado en esto. Tenemos Mm, décadas, quizás siglos, escuchando hablar mal de los empresarios y de la empresa privada. Es de las cosas más absurdas, más ridículas que puede haber. Los creadores de la riqueza en todas las sociedades libres son los empresarios, los técnicos, los profesionales, los obreros que forman empresas, compañías anónimas y empiezan a producir los bienes y servicios que la sociedad necesita. Cuando nosotros asumimos la idea de condenar, de satanizar a los empresarios a partir de las ideas marxistas mal desarrolladas, porque Marx tampoco pudiera decirse que no condenaba a los empresarios per se, más bien Marx hablaba del desarrollo del capitalismo y que después eso terminaría en otra cosa, por supuesto, una profecía completamente errada. La realidad negó las profecías marxistas. Pero ahí tú tienes lo que tú estás diciendo, una expresión de una sociedad que puede vivir completamente equivocada en relación con unos valores que lejos de favorecer a esa sociedad, los perjudica tremendamente, tremendamente, y ellos no logran entender por qué están tan mal, por qué están tan mal, por qué están sumidos en la pobreza, no lo logran entender y no se dan cuenta que el origen de esa situación está en unas creencias equivocadas que ellos tienen. Entonces, el mundo de las emociones es muy complejo porque esas creencias equivocadas, ¿de dónde vienen? Lo que le dijeron los padres, lo que le dijeron los abuelos, lo que le dijeron los maestros, lo que le dijeron los curas y las monjas. Los curas y las monjas no nos dicen que la riqueza es un pecado, y la famosa historia de que es más probable que un pobre llegue al reino de los cielos que un rico que pase por el ojo de una aguja. Toda esa condena de la riqueza y de la propiedad, en el fondo no nos ha hecho un daño terrible como sociedad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y yo me pregunto, ¿dónde surgió el mundo moderno? No surgió en el mundo protestante, en el mundo que estaba santificando el trabajo, un mundo austero, pero que santificaba el trabajo, la acumulación de capital y la función social de la riqueza, que es la creación de círculos virtuosos de circulación del dinero para la generación de la riqueza y de la prosperidad. Entonces, allí tú tienes un ejemplo perfecto de cómo tú puedes no avanzar en la vida porque estás, como decirte, sumergido en un lago y tus piernas están completamente atrapadas por unas algas y unas plantas submarinas
que no te dejan nadar y no eres capaz de cortar de raíz esas algas y esas plantas submarinas que te permitan mover los pies y dirigirte hacia otra parte, ¿no? Entonces volvemos al origen de esta conversación. ¿Cómo no va a ser importante la formación personal, el conocimiento de uno mismo para avanzar en la vida social, económica, política, sociológica, lo que quieras? ¿Cómo no va a ser importante? Por supuesto que lo es, ¿no? Sí, bueno, conectándolo o siguiendo, digamos, esta conexión de lo que venimos conversando ahora con el caso específicamente venezolano, que quizás en más de un sentido se pueda extender a otros países hispanoamericanos al menos, ¿no? En la medida en pues que hay puntos compartidos en la historia de estos países y que uno a veces ve que nuevamente en el presente pues los terminan colocando en situaciones de crisis, de incertidumbre o de, digamos, pugnacidad interna. Y esto tiene que ver, bueno, primero, algo que hemos tenido oportunidad de conversar en otras oportunidades, sobre la interpretación, la lectura que se hace del periodo previo a las independencias, del periodo colonial o indiano o virreinal, por un lado, y por otro lado, también la relación que se ha generado afectiva en unos países, digamos, varía, porque no todos los procesos fueron iguales, respecto de las llamadas independencias. Es decir, tanto los próceres propiamente tales, quienes impulsaron, quienes lideraron, ¿no?, estos procesos, los libertadores, como se les llama, pero en general, digamos, de lo que fue como una suerte de victoria histórica contra, bueno, un enemigo externo o un invasor, del cual se emanciparon, ¿no?, esta sociedad. Entonces, hay como en ese pasado que siempre vuelve normalmente de la mano de demagogos, de autoritarios, esa suerte de tristeza y como nostalgia, como decía la expositora de la semana pasada, tristeza sobre ese pasado común del cual venimos antes de las independencias, porque supuestamente es oscuro en general, y respecto de las independencias, porque bueno, no estuvimos después como a la altura de estas personas estos personajes, digamos, que lograron emanciparnos. Eh, yo me atrevería a decir, por supuesto, un poco desde la ignorancia, que seguramente en general los distintos países del mundo, incluidos los desarrollados, bueno, tienen periodos de mayor o menor, digamos, desarrollo o de mayor o menor orgullo, si cabe la expresión, pero pareciera que han aprendido desde el conocimiento. Probablemente esos países que hoy en día uno puede considerar más desarrollados, institucionalmente más fuertes, con calidad de vida mejor, seguramente tienen una relación con su pasado más sana, más basada en el conocimiento por un lado y por otro lado con el interés en aprender. ¿Cómo podemos, verdad, a partir de esas experiencias que hemos tenido, como decía aquella canción, no chocar dos veces, no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Claro. Mira, qué interesante el planteamiento porque nos remite a dos mitos. El mito de la Edad de Oro, que es un mito vivo, es decir, la idea equivocada de que todo pasado siempre fue mejor, una idea nostálgica que la trabaja muy bien Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, y que la trabajó Tomás Moro en su Utopía, y que surgió con mucha fuerza esa mitología con el descubrimiento de América. La idea completamente absurda, equivocada y hasta loca de que las sociedades originarias de América vivían en paz. Señores, vivían en una guerra, vivían en guerra. Ese buen salvaje no existió nunca, nunca, ni siquiera se puede decir que tenían una relación ecológica con el ambiente. Eran bastante depredadores en muchos casos, en otros casos no. Entonces, pero ¿por qué a los seres humanos nos seduce tanto el mito de la Edad de Oro? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece que eso es así? Cuando en una conversación familiar la abuela dice, no, cuando yo estaba pequeña, todo era distinto, era mucho mejor por esto y aquello. Eso es racional. Realmente el pasado fue mucho mejor que el presente. Miren, no. En algunos casos puede que sí, los venezolanos pudiéramos decir que nuestro pasado
cercano fue mucho mejor que el presente, por supuesto, pero en líneas generales, y esas son excepciones, en líneas generales el mundo ha ido avanzando hacia formas cada vez más racionales y más humanas, más de respeto a los derechos humanos. Y en relación con las independencias, ahí funciona otro mito, que es el mito cristiano. El mito cristiano lo entiende todo el mundo. ¿Cuál es el mito cristiano? Hay un señor que era Dios hecho hombre, que era Jesús, que fue traicionado por Judas. Es el mito de la traición. ¿Quién no entiende esto? Todo el mundo entiende esto. Esta es la base de cualquier telenovela, el mito cristiano de la traición. Entonces, en las repúblicas pasó lo mismo. En el caso de las bolivarianas, pues está clarísima la explicación. Aquí hubo una especie de Dios extraordinario llamado Simón Bolívar, que todo lo pensó de manera perfecta y encajó todo un mundo perfecto. Ah, pero Santander y Páez, Judas, lo traicionaron, lo traicionaron. ¿Cuál fue el mito de Hugo Chávez? Comprender esto y decir, yo voy a restablecer ese mundo. Y por eso habla de la Quinta República, porque según Chávez, la Cuarta República era la República de Páez, que era una traición, ¿verdad?, de la República original de Bolívar. Todo una falsedad. La República original no era de Bolívar, era de Rossi. La República de Bolívar es la segunda, la del 19, la del 21 en Cúcuta, ¿verdad? Y la República de Páez, que Chávez la ubicaba como la República de la Traición, él iba a reivindicar a Bolívar a partir de 1998. Mitos, mitos. ¿Cuál es la tragedia con estos temas? Que la gente los compra. Eso es lo que no podemos olvidar. ¿Por qué la gente los compra? Porque no tiene información. Y sí tienen toda su vida escuchando el mito cristiano en la iglesia, en los papás, en las abuelas, la idea de que hay un hombre bueno que fue traicionado y que hay que restituir el mundo de ese hombre bueno que no pudo realizarlo. Vinculado con la edad de oro también, porque siempre están ubicando en el pasado, la felicidad, la luz, lo esplendoroso. No está en el presente y está en el futuro como una oferta que nunca llega. Nunca llega. Entonces, caramba, a mí me parece que estos temas hay que comprenderlos, manejarlos para poder arrojar luz sobre todos estos fenómenos. Sí, bueno, muy de acuerdo porque algo que también preocupa mucho, tanto de la actividad política propiamente tal en Venezuela y como decía en otros países de la región, pero también a nivel de lo que es análisis politológico, las asesorías, los informes, las explicaciones que se dan, cuando de algún modo se intentan asomar estos planteamientos en ese tipo de enfoques, bueno, no, las personas en realidad eso no les importa, eso no las mueve, lo que las mueve es lo que les ofrecen, o la ayuda, o la respuesta al tema de las pensiones, o el tema de la electricidad, o el asunto, digamos, de los alimentos. Es decir, hay una visión, por ejemplo, en esa disciplina, por supuesto, como siempre con sus excepciones, yo no sé si materialista o reduccionista, pero que empobrece mucho en todo caso la comprensión de por qué estos países llegan a este tipo de situaciones. Claro. Y en el fondo es porque está ese desprecio a lo humano, ¿verdad? Que tiene que ver pues con lo mítico, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo histórico y con las emociones. Entonces, claro, uno se frustra mucho cuando una y otra vez van entrando los países en estas dinámicas, lo que está pasando un poco en el Perú, ahora en Guatemala hay una situación muy complicada, bueno, en El Salvador, digamos, ¿no? Toda esta situación con el presidente actual, de redentores, de justicieros, buscando, digamos, una reivindicación. Yo el otro día escuchaba una conversación, perdón, en donde, por ejemplo, una investigadora sostenía
que todo lo que fue para el Perú, esa tragedia del Sendero Luminoso, bueno, eso tenía que ver con situaciones de injusticia del periodo colonial y que se arrastraban hasta el presente. Y yo decía, caramba, pero bueno, es decir, hay como la omisión total, la consideración de estos temas, por un lado, y por otro lado, digamos como la exageración o en todo caso una suerte de caricatura al momento de abordarlos, ¿no? Y claro, la gente va quedando desamparada, ¿no? Que es la preocupación en todo caso que en lo personal tendría. Entonces, como última pregunta, y luego le damos la palabra entonces a quienes han ya enviado algunas consultas y comentarios. Eh, en tu criterio, Rafael, ¿qué piensas que dentro del liberalismo y en general, pues, porque hay otras aproximaciones a la libertad también distintas a la liberal, es importante, digamos, incorporar o considerar al momento de promover estas ideas a las personas, por ejemplo, lo que hablaba sobre las empresas, ¿no? La importancia de la empresa, del empresariado, de la propiedad privada, por ejemplo, el Estado de Derecho, que es algo que de pronto puede sonar muy técnico, pero que es tan esencial para la civilización. Estos elementos de la psicología, de la historia, o estos contenidos, conocimientos, ¿cómo piensas que podrían o tendrían que ser incorporados, bueno, a lo que ya se habla sobre economía, escuela austríaca, teoría de la elección pública, en fin, todas estas, digamos, corrientes del pensamiento liberal que son, por supuesto, muy valiosas, pero que pareciera que van a tener siempre un límite en la medida en que quienes las impulsan, bueno, no incorporen esta comprensión de lo humano más profundo, al momento de dirigirse a sus países, pues a sus sociedades? Claro. Mira, pues suscribo lo que has dicho, totalmente. Es decir, es evidente que si tú tienes dentro del liberalismo una concepción exclusivamente económica de los temas, vas a tener los problemas que tienen siempre las exclusividades. Todo lo que es exclusivo está muy bien, es especializado, específico, profundiza en un tema, pero olvida todo lo demás. Y olvidar es empobrecer. Y lo que hay que hacer es enriquecer esas especializaciones con otros saberes que también están allí y que no pueden ser dejados de lado. Porque cuando los dejas de lado, es como que si tuvieses un cuerpo humano con un gigantesco corazón, sí, pero como lo importante es el corazón, entonces no nos ocupamos de los pulmones, del hígado, de las piernas, de los dedos, de los pies, y todo forma parte del mismo cuerpo humano que es necesario ponerlo a marchar en equilibrio y en armonía. Estas son las palabras claves del mundo griego. Eso es aristotélico, eso tiene una vigencia absoluta. La pérdida de la salud es la falta de equilibrio. Y en las sociedades es lo mismo. Cuando tú tienes unos grupos de estudios exclusivamente económicos, perfecto, muy buenos los avances económicos, pero no olvides todo lo que no estás atendiendo. Busquemos unas visiones más multidisciplinarias, más complejas, más enriquecedoras. Suscribo lo que dices, totalmente. Muy bien, bueno, demos paso entonces, como decía, a las preguntas de los participantes. Por acá, George Yocadar nos comenta, buenos días. Si en el campo de la economía, a nivel de doctorados de economía de las mejores universidades del mundo, tienen un enfoque netamente cuántico determinista, estoy observando que la escuela austríaca liberal, con un enfoque multidisciplinario, está cobrando más fuerza. Es un comentario que nos hace George. Un comentario, no es una pregunta, sí. Sí. Luego, un asistente que no aparece acá el nombre pregunta, ¿el desprecio por el catolicismo no puede asimilarse al desprecio por los empresarios de cierto sector, siendo el catolicismo parte fundamental de nuestra historia hispánica y de lo que Occidente es? Una Sí, pregunta muy que buena formula ahí. pregunta. La respondo. Eh, y me permite aclararlo. Yo cuando estoy hablando, estoy haciendo críticas al catolicismo, estoy hablando de los inicios del catolicismo. Por ejemplo, entender la reforma. ¿Por qué aparece el Martín Lutero y Juan Calvino? Es muy importante para los católicos. Tan importante fue que dio origen a la contrarreforma. ¿Quiénes encabezaron la contrarreforma? Los jesuitas.
y viene la gran reforma de la Iglesia Católica. Es imposible decir que los jesuitas hoy en día desprecian el trabajo, el conocimiento, que no entienden perfectamente el papel de la empresa privada en el mundo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, cuando hago las críticas al catolicismo, me estoy refiriendo sobre todo a ese momento de nacimiento de la Edad Moderna, donde ciertamente la Edad Moderna no nace en el catolicismo, nace en el mundo protestante. Eso hay que señalarlo 1000 veces para entenderlo. ¿Eso quiere decir que la iglesia no se reformó? La iglesia católica, por supuesto que sí. Y hoy en día tienes congregaciones religiosas que santifican el trabajo, que promueven el liberalismo económico, el capitalismo, como es natural, ¿no? Y conviven con otras que no tanto, y con otras que lo niegan también, porque la iglesia es un mundo muy amplio. Así es. Incluso uno podría decir que algo tardíamente y todavía de manera insuficiente en el ámbito católico, las lecciones de los maestros de Salamanca, de la escuela de Salamanca, de todos estos pensadores de la segunda escolástica, es que comenzaron, digamos, a tomarse más en serio, ¿no? Porque allí hay precisamente muchos elementos en Juan de Mariana, en Francisco Suárez, en Tomás de Mercado, en fin, en todos estos Entiendo, pensadores. entiendo que todos eran jesuitas, ¿no? Algunos jesuitas, otros eran dominicos, Sí. principalmente jesuitas, sí. Y bueno, allí están sus obras que por fortuna han venido siendo trabajadas por distintos autores, tanto en América como en España, pero van en línea con lo que comentas. Es decir, allí están esos aportes que permiten dialogar esas dos tradiciones o el diálogo entre esas dos tradiciones al interior de Occidente, la católica, la protestante, vinculado con estos valores, bueno, que generan progreso, que generan libertad y que sobre todo ayudan a conjurar los autoritarismos, ¿no? Que es lo que, por supuesto, debería siempre importarnos mucho. A ver, otra pregunta o comentario por acá, de la Cides Castillo. Felicitaciones al autor por su sabiduría. ¿Cómo romper en nuestra cultura el autoritarismo, nepotismo, viveza, astucia deshonesta, lo coloca entre paréntesis, y baja motivación hacia el cultivo personal, que considero son las causas raíces de nuestra tragedia? La traición ha sido común en la humanidad debido al egoísmo, debido al poco nivel de conciencia originado por el poco hábito de mejora personal. Los líderes en Venezuela no se han dado cuenta de lo anterior, que sugiere para mejorar a la población con dicha cultura hacia el cambio positivo. Gracias. Bueno, el cultivo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico debe comenzar en la casa. ¿El autoritarismo dónde comienza? En la casa, en el autoritarismo de los padres en relación con los hijos. ¿Dónde puede comenzar la democracia y el pensamiento crítico? En la casa y en la escuela, que es el segundo momento en el proceso de educación de los niños. Si tú te consigues allí profesores autoritarios, pues vas a reproducir ese esquema. Si tú te consigues allá nepotismo, como él dice, viveza, exaltación de la deshonestidad, de la picardía, eso es lo que tú vas a reproducir. Entonces, pensamiento crítico es la respuesta. No a la obediencia, no a la obediencia en la educación. Desarrollo del pensamiento crítico. Esa es la clave, esa es la clave. Y eso hay que fomentarlo incluso, eh, digamos, más allá de los problemas familiares que te puede crear, pero es que los problemas y los conflictos son enriquecedores. Esos son lo que nos permiten crecer. Por cierto, Luis, creo que se te fue una pregunta arriba, que dice asistente Ah, anónimo. Sí, ok. Ah, correcto, antes de la CIDES. Sí, la sí. leo. Hoy en día la Iglesia Católica parece inocua si se compara con las ideologías de estos tiempos que supuestamente tienen su base en la libertad, pero combinan a todos a un pensamiento único: feminismo, ideología de género, ideología de la cancelación, la corrección política, etcétera. ¿Somos hoy realmente libres de decir y hacer lo que pensamos? Pues sí, esas ideologías, eso que tú señalas allí, asistente anónimo,
la promoción del feminismo, la ideología de género, etcétera. Bueno, cada quien anda en lo suyo, pero uno es libre de tomar lo que le parece. Nadie nos está imponiendo eso. A mí nadie me impone el feminismo o la ideología de género. Nadie me lo impone. Yo soy libre para rechazarlo porque ejerzo mi pensamiento crítico. Entiendo que hay sectores de la sociedad que están en esas campañas permanentes, ojo, comprensibles, muy comprensibles en el lado de las mujeres, porque históricamente ha sido terrible la discriminación que ha habido en relación con las mujeres y todavía falta por una igualdad absoluta de oportunidades y de valoraciones, incluso salariales, entre el hombre y la mujer. Y el tema de las libertades sexuales es un tema que hay que defender totalmente, que la gente, que los homosexuales puedan casarse, que los homosexuales tengan sus derechos y que puedan vivir libremente. Eso, ¿quién no lo va a respaldar desde el punto de vista de la libertad y del liberalismo? Obviamente hay que hacerlo. Yo entiendo que estas posturas pueden tener unas posturas radicales que nos molestan mucho, pero yo no siento que nadie me los esté imponiendo. Ellos están con sus banderas y cada uno de nosotros tendrá las suyas, pues. Sí, allí, bueno, lo que habrá que estar siempre como atentos para generar el debate y, como tú bien dices, con el debido coraje, enfrentar cualquier intención en ese sentido, es que se pretenda utilizar coacción estatal, por ejemplo, como en algunos casos pareciera, o coacción por otro tipo de instituciones, con temas, por ejemplo, como el lenguaje, ¿no? Bueno, está prohibido utilizar estos términos, usted está obligado a emplear estos otros términos. Bueno, allí, digamos, ya el debate sería otro, porque no Claro, está dentro de la elección. Pero claro, efectivamente, digamos, uno lo que tiene es que, a partir de ese pensamiento crítico, diferenciar. Yo creo que tú ahí has hecho un planteamiento importante, diferenciar entre las causas justas que apuntan claro, efectivamente a combatir injusticias reales, discriminaciones, abusos, de lo que ya se convierte en un discurso con otras intenciones, más bien ideológicas, más bien propagandísticas, y que generan al final lo contrario de lo que supuestamente deberían generar. En lugar de generar inclusión, concordia, igualdad ante la ley, lo que terminan generando es polarización, división y un agravamiento más bien de esas emociones que están allí dividiendo, ¿no?, a la gente. claro. Otra pregunta por acá, de George nuevamente, dice, según su visión, ¿por qué en el mundo corporativo global suele obviarse los aspectos socioculturales de los países a la hora de decidir invertir en un país determinado, con vicios y deficiencias culturales hacia la empresa privada y la eficiencia del trabajo? Dice él que como politólogo lo ha vivido. Claro, y aquí hay ejemplos maravillosos. Esos son errores, George, errores que cometen las grandes corporaciones. Mira un error interesantísimo. Cuando Nestlé llega a Venezuela y empieza a comprar eh, empresas chocolateras locales, ¿cuál es el proyecto inicial? Ah, no, vamos a convertir todo en Nestlé. Y tuvieron que echar para atrás. El Toronto sigue siendo el Toronto. Es de ellos, pero ahí está el Toronto. La realidad se impuso en el caso de esa operación. ¿Por qué cometen esos errores? Por miopía, porque no tienen analistas contratados buenos, por soberbios, por arrogantes, por brutos, lo que tú quieras. Pero se cometen esos errores permanentemente. Se cometen. Yo se lo atribuyo a la arrogancia. Es decir, la idea de que yo soy muy grande, soy una empresa gigantesca, estoy en 180 países del mundo, yo hago lo que me da la gana. Y le impongo mis criterios a ese país donde voy a abrir operaciones. ¿Eso qué es? Eso es arrogancia, eso es irrespeto, eso es bobería, no entender que todos los países tienen unas singularidades que lo inteligente es respetarlas. El ejemplo de la Nestlé es clarísimo. Lo Sí. Y entendieron que además, y sí, echaron para atrás. Y la Susi continúa, Cocosete continúa, Cocosete, continúa. sí, sí. Ahí tienes un ejemplo perfecto. ¿Cuál era el impulso inicial?
todo esto se acaba y ahora se llama Nestlé, ¿no? Es como una forma más bien de pasar de la función empresarial, que más bien siempre tiene ese componente de descubrimiento, de satisfacer necesidades de las personas de una forma grata, digamos, ¿no? Suficiente, adecuada, y pasar más bien a la lógica del Estado de imponer las cosas de arriba abajo. Autoritarismo, Exacto, no autoritarismo tiene, puro, sí. Y, autoritarismo. y conecto la inquietud de George también con una idea que me parece relevante para lo que hemos estado conversando. Ya vamos acercándonos al cierre, queda una pregunta más. Y es que también parece que está como instalada cierta idea de que el camino a la libertad, que por supuesto no es un destino, sino que es una experiencia que se puede practicar y se puede perder de un momento a otro si uno no está atento. Los venezolanos lo podemos testimoniar. Es que, digamos, no hay una sola vía para lograr, digamos, ese resultado o ese proceso, vivir en él. ¿Me explico? Sí, Es decir, no es solamente, bueno, vamos a copiar lo que hicieron los suecos o los ingleses o los japoneses, porque más bien uno, si por ejemplo parte de la Segunda Guerra Mundial en adelante y ve el caso de Japón y de Alemania, sin perjuicio de las influencias positivas que ellos mismos hayan captado, que otros países le hayan podido proporcionar en su reconstrucción, presumo que alemanes y japoneses, por ejemplo, no habrán logrado lo que lograron después de ese episodio histórico, copiando a otros o intentando negarse a sí mismos para poder ser otros y entonces lograr, digamos, ese resultado favorable, sino que habrán combinado, es decir, a partir de su propia experiencia, a claro. partir de su autoconocimiento, mira, estas son nuestras características básicas, cómo podemos incorporar aquellas que sean positivas y avanzar, ¿m? Pero sin negarse. Entonces pareciera que cuando los países creen que la forma de desarrollarse es copiando, porque ellos están mal en general, ocurre lo de la Nestlé. Es decir, bueno, entonces tratamos de imponernos cosas que al final no tienen nada que ver o tienen poco que ver con nosotros. Así es. Bien, entonces la última pregunta es de Douglas. Douglas Vidal dice, ¿por qué hemos caído en tantas creencias equivocadas? Distopía marxista, el Bolívar traicionado por los republicanos Páez y Santander. ¿A quién le conviene el mantener esas creencias? Bueno, yo creo que es un tema educativo. Es decir, los mitos funcionan muy bien en ambientes premodernos, vamos a llamarlos así, en poblaciones sin escolaridad, donde las explicaciones son mitológicas, pues. Yo conozco una señora, por ejemplo, que es analfabeta, que apenas terminó quinto grado. Esa señora, para ella todo en el mundo lo mueve José Gregorio Hernández, ¿no? José Gregorio hizo esto, José Gregorio hizo aquello. El televisor se le echó a perder. Vino un técnico, arregló el televisor y ella dice que José Gregorio le mandó al técnico. O sea, no fue el técnico. Entonces, se salva a una persona después de una operación médica complejísima y los médicos tienen grandes aciertos y fue José Gregorio el que asistió a los médicos. Es decir, tienes todo un mundo de pensamiento mágico, que eso fue lo que García Márquez advirtió con maestría, y resulta que la mayoría de los habitantes de nuestros países están en ese mundo. Nosotros no, pero la mayoría sí. Y si nosotros queremos entender el mundo en el que estamos, tenemos que contemplar eso. Eso es magia, es pensamiento mágico, es irracional, es manejar el mundo de las ilusiones. ¿Y quiénes gobiernan? Los que entienden esos mitos y se adueñan de ellos. ¿De qué mito se adueñó Hugo Chávez? Del mito bolivariano. ¿Él inventó ese mito? No, el mito estaba ahí. El mito estaba allí. Él lo que hizo fue adueñarse, se lo regalaron. Mm. ¿Me explico? Entonces no podemos despreciar ese mundo y decir, bueno, esta gente que no entiende. No, no, es que el problema, Douglas Vidal Noya, el problema es que esa gente que no entiende y que sigue esos mitos equivocados es la mayoría. Ahí es donde está el tema. Esa es la realidad. Negarla no conduce a nada positivo. Nada. De hecho, nos ha conducido más bien a resultados muy negativos.
Sí. Y quizás lo otro, por lo menos que se me ocurre a mí, es que al asumirla, por supuesto, hay que trabajar desde ella y también preguntarnos cómo podríamos, a partir del presente, contribuir a que cada vez más personas vayan al menos reduciendo un poco esa visión divorciada, digamos, de elementos racionales para evaluar su propia circunstancia, sus posibilidades, en fin, ¿no? Es decir, cómo ayudar, cómo colaborar, cómo potenciar, y no quedarnos solamente en el lamento, ¿no? Que también a veces ocurre, o en una tentación que también en política puede ocurrir, no son autoritarios, pero son un poco como, bueno, pobrecitos ellos que están como en esa situación, ¿no? De Y llegaron a su además, techo. sí, y además, Luis, no tiene que ver no solo tiene que ver con el nivel educativo. El país más poderoso de la Tierra, los Estados Unidos, no es un país tomado por una mitología loca, absurda. No se adueñó de esa mitología Donald Trump y llegó a la presidencia de la República. Los planteamientos de Trump son racionales, son coherentes. ¿Por qué actúa de esa manera y tiene seguidores y lo sigue más o menos la mitad de la nación norteamericana? Eso no lo podemos despreciar y decir, no, Trump es un loco. Sí, pero lo siguen al loco. Mira los disparates que dice, mira los delitos que comete, uno detrás de otro, y lo siguen. Entonces, a esas cosas hay que atenderlas. Ujú. Y ahí está la historia de Alemania para que veamos qué fue lo Ah, que pasa, qué es lo que pasa cuando no, cuando no no las se les atiende, atendemos, ¿no? cuando no se Sí, les sí, atiende. sí, sí. Sí, por eso es Bueno, que el conocimiento histórico es indispensable. El que desconoce la historia va cometiendo errores y errores uno detrás de otro. Eso no hay vuelta. Así sean economistas, así sean ingenieros, grandes médicos. El desconocimiento de la historia se paga muy caro. ojalá que interioricemos en lo profundo esa lección, ¿ah? Y la pongamos en práctica a diario. Como bien decías, desde nuestros hogares, Sí, también quienes nos dedicamos a la docencia, yo diría que allí especialmente quienes están en educación básica y secundaria, o sea, primaria y secundaria, tienen una responsabilidad social elevadísima, ¿ah? Porque tienen que contribuir precisamente a esa emancipación en ese sentido kantiano, ¿no? De las personas, ¿sí? De que, bueno, puedan iluminarse en el sentido de tener ese pensamiento crítico y no formar, bueno, borregos, sino más sí, bien personas, ¿verdad?, que asuman la libertad y la responsabilidad que ella conlleva también, ¿no? totalmente. Bueno, Rafael, agradecido nuevamente por esta Oh, participación. Muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. También a las personas que hasta esta hora nos han acompañado con sus preguntas en esta exposición. Y pues nada, invitarles entonces para la semana que viene, que será nuestra cuarta y última conferencia del ciclo entre Clio y Psique. Allí tendremos como invitada a la profesora Magali Villalobos. Ella excelente. nos va a hablar, la conocerá, sí, sobre la psicología profunda ante traumas y complejos culturales que entorpecen la práctica de la libertad individual. Así que con ella estaremos cerrando el ciclo y bueno, agradecido, Rafael. Oh, gracias por la invitación, Luis. Gracias a los 20 participantes y a la organización de CEDICE. Ha sido verdaderamente un gusto. Muy buenas tus preguntas y un diálogo muy sabroso. Y preguntas muy buenas, además. Qué bueno, Gracias. te agradezco mucho y gracias por siempre, como siempre se dice, pues nuestra casa por darnos estas oportunidades. Que Sí. estén muy bien. Hasta la próxima semana.